Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a una nueva jornada, ¿cierto? De nuestra eh, presentación de nuevos desafíos en innovación disciplinar. Hoy día estamos en nuestra segunda jornada, ¿cierto? Expectantes, ¿cierto? A nuestra presentación del día de hoy, ¿cierto? En electroterapia como técnica de tratamiento en heridas crónicas, que evidentemente es un área bastante nueva, bastante enriquecedora para nosotros, en este caso de la rehabilitación, en el aspecto kinésico, y estamos evidentemente ansiosos de escuchar aquí a nuestro profesor Sebastián López, ¿ya? Sebastián, en ese caso, lo tengo que mencionar, un gran amigo mío, y ahí evidentemente él es un hombre de mucha experiencia, de años en este tema de los agentes físicos, ¿cierto? Es un hombre con un magíster ahí en terapia manual ortopédica y docencia en agentes físicos especializados, ¿cierto? En agentes físicos, no solo en nuestra casa de estudio en la Universidad Autónoma de Chile, sino que también en diversas casas de estudio. Así que eso para nosotros es un honor y el día de hoy estar compartiendo no solo con todos ustedes, sino que aquí expectante a esta gran, ¿cierto?, presentación que vamos a tener. Así que nuevamente agradecer a todos los que están hoy día acompañándonos en esta presentación del día de hoy y recordar que en un ratito vamos a dejar ahí, por favor, una encuesta de satisfacción por esta presentación y dejarlos, evidentemente, a todos cordialmente invitados a que hagan todas las preguntas ahí en el chat y las vamos a ir sacando, ¿cierto?, una vez que Sebastián culmine la presentación. Eh, no obstante aquello, mientras Sebastián vaya haciendo la presentación, ustedes, ¿cierto?, pueden ir haciendo todas las preguntas y las vamos a ir ahí sacando para que al final nuestro profesor Sebastián López nos saque de todas estas dudas. Bien, así que los dejo a todos cordialmente invitados, hagan todas las preguntas que quieran hacer, ahí están libres de hacerlas y vamos a estar respondiendo a todas estas inquietudes. Así que bien, pues, sin más ni menos, los dejo ahora, por favor, aquí en compañía del profesor Sebastián López. Hola Julio, hola a todos los que están conectados. Nada, agradecer también esta instancia. Yo creo que estas instancias que se dan de conversación o incluso de hablar de un tema puntual es enriquecedor, no solamente para cada uno de nosotros, no solamente para los estudiantes de pregrado, sino que también para nuestra profesión. Así que nada, quiero hoy día compartir un tema que para mí yo creo que es muy importante porque cuando uno habla de agentes físicos, generalmente como que uno tiene una mirada un poquito reacia, pero quiero mostrar lo innovador que podría ser considerar estas técnicas, principalmente electroterapia, para el manejo de heridas crónicas. Entonces, voy a compartir mi presentación y con esto quiero iniciar. ¿Se ve, cierto, Julio? Sí, profesor López, se ve sin problema, yo al menos la estoy viendo sin problema. Ya, perfecto. Bien, entonces, el tema que yo les traigo hoy es electroterapia como una técnica de tratamiento en heridas crónicas. Yo no sé si a lo mejor alguno ha escuchado sobre esta forma de intervención, principalmente porque corresponde a un área que es propia del kinesiólogo. Entonces, quiero establecer, antes de hablar del tema, sobre el tiempo y los expositores que de alguna otra manera son relevantes porque, ojo, gracias a ellos hoy día podemos establecer probablemente esta nueva forma de intervención. Entonces, tal como ustedes pueden ver ahí en el PPT, desde el año 1794 hasta la actualidad, tenemos un sinfín de expositores, desde Luigi Galvani o incluso en la actualidad Luther Klotz, con quien he tenido la posibilidad de conversar varias veces, y él en la actualidad tiene una gran cantidad de publicaciones en conjunto con Anna Pollack y así con un sinfín de otros investigadores. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Si ustedes se dan cuenta, desde
Luigi Galvani hasta Luther Klotz, o incluso el doctor Minsao, se han interesado por la electroestimulación. Se han dado cuenta que la electroestimulación puede no solamente generar contracciones musculares o no solamente poder modular o de alguna manera intervenir sobre la nocicepción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, desde una mirada, vamos a partir desde Luigi Galvani en adelante, fíjense que Luigi Galvani, él establece un término que se llama electricidad animal, que a lo mejor para todos es muy conocido. Pero él, en el año 1794 y 1797, Profesor, dígame. Nos están avisando que a lo mejor hay algunos que no están viendo su presentación. A ver. Vamos a intentar solucionar acá el problema. A ver si algunos de los asistentes nos pueden confirmar, por favor. ¿Ahí? Ahí estoy compartiendo, de nuevo. Sí, de momento yo la veo, profesor, pero hay algunos asistentes aquí que nos están avisando que no la pueden ver del todo. Entonces, queremos ver si es que estamos ok. A ver si es que el resto, por favor, ahí de los asistentes nos puede ayudar y nos puede confirmar si la presentación está ahí al aire. Tú me dices, Julio, y continúo. Ok, dame un segundo. De momento no hay algún reporte de los asistentes. Ok, ahí nos confirman que sí, ya se ve. Ya, perfecto. Ahora sí se puede ver. Ok, muchas gracias, chicos, por la confirmación. Profesor, continúe. Voy a partir ya desde el principio, ya para que todos puedan visualizar un poco lo que yo les quiero mostrar. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la electroterapia como técnica en tratamiento de heridas crónicas, pero para eso nosotros necesitamos poder establecer una base histórica, ¿bien? Y tal como ustedes, ¿cierto?, ven, y yo ya lo mencioné, hay una gran cantidad de expositores que se dedicaron a investigar, que les llamó la atención cómo la corriente eléctrica no solamente genera contracciones musculares, ¿cierto?, o puede modular la nocicepción. Entonces, voy a hablar de casi todo lo que ustedes ven acá en esta línea del tiempo que construí. Entonces, como les mencionaba hace un rato, Luigi Galvani, siendo yo creo que uno de los pioneros, en el año 1794 y 1797, mediante una experimentación en ranas, se dio cuenta de que existía una diferencia potencial entre la superficie del tejido que estaba dañado respecto al intacto. Y en base a sus experimentaciones establece el término de electricidad animal. Más adelante tenemos a Carlos Mattiucci, que también establece un concepto que es la corriente muscular, donde él indica que existía una corriente eléctrica entre un tejido dañado y uno sano. Es decir, prácticamente está hablando lo mismo que Luigi Galvani había observado. Contemporáneo a él, Émile Dubois establece que el calor o la compresión sobre un nervio intacto causa un cambio de potencial, es decir, que el nervio se hace electronegativo, y ojo, respecto a regiones adyacentes. Y por eso estos tres, de alguna otra manera, se relacionan porque en la actualidad el concepto que se habla es de corriente de lesión. Entonces, Bernstein también es otro gran exponente donde en base a sus investigaciones establece la teoría de la membrana, que todos conocemos, en el cual propuso que las células excitables están rodeadas de una membrana selectiva permeable, por ejemplo, al potasio. Entonces, de alguna u otra manera, estamos mencionando que los tejidos biológicos no solamente responden a estímulos eléctricos, sino que probablemente ya tienen energía suficiente para poder ser medibles. Entonces, si nos vamos un poco más, más adelante en el tiempo, fíjense que en el año 1983, Fold y Barker hicieron la primera medición mediante agujas de vidrio en niños, adultos mayores, personas jóvenes, tanto hombres como mujeres,
tal como ustedes pueden observar ahí en la imagen, y fueron midiendo el potencial eléctrico de la piel. Y ellos establecieron que el estrato córneo poseía una carga netamente negativa, un potencial negativo, a diferencia de la dermis. En otras palabras, lo que ellos están mencionando es que cuando uno estudia la piel, no solamente va a conocer los distintos estratos y sus componentes, sino que desde el punto de vista de la electrofisiología se puede establecer que la epidermis es electronegativa respecto a la dermis. E incluso ellos establecen que hay una diferencia de menos 23 milivolts medibles. Entonces, ¿qué sucede? Que Cynthia Illingworth, en el año 1980, en conjunto con Barker, hicieron la primera medición, bien un poquito más contemporánea, respecto a qué sucedía en heridas, principalmente en dedos amputados en niños. Y ellos se dieron cuenta de que existía un flujo de corriente que nacía de la herida. Y ellos concluyen que esta herida, esta corriente que se genera podría ser responsable del proceso de cicatrización. Y aquí hay algo súper importante que probablemente pueda cambiar el concepto o dar un nuevo paradigma. ¿Por qué lo menciono? Porque de alguna u otra manera, todos dentro de nuestra formación hemos sido enseñados que el proceso de reparación nace con un proceso inflamatorio, donde hay una respuesta vascular y una respuesta celular. Pero de acuerdo a estos hallazgos, probablemente existan dos grandes vías o mecanismos de reparación, uno de respuesta rápida y uno de respuesta lenta. Y lo que están mencionando, o lo que mencionaron en el año 1980, es que probablemente esta corriente es la que comienza el proceso. Entonces, tal como ustedes pueden observar, en este caso, Lionel Huff, ¿cierto? Y Van Able también se dedicaron a estudiar esto en el año 1982 y en el 84. Y demostraron que hay un flujo real de movimiento de iones positivos fuera de la lesión de la piel debido a una función alterada de la batería de la piel. Es decir, que ahora están considerando el tejido cutáneo como una batería. Y de hecho no son los únicos. Se establece que incluso el tejido óseo se comporta como una batería eléctrica. Entonces, cuando la batería eléctrica se daña, prácticamente se produce un cortocircuito. Entonces, en la ilustración que ustedes ven abajo, voy a minimizar esto aquí. Ustedes pueden observar que hay una ilustración que fue publicada el año 2021, una imagen más bien actualizada, donde si ustedes se dan cuenta, acá hay una herida crónica, hay una úlcera, y que de alguna otra manera se genera un cambio de potencial eléctrico, y además puede observar un flujo lateral de corrientes positivas que se desplazan al centro de la herida. Y esto fue lo que ellos midieron y fue lo que ellos pudieron constatar. Entonces, hace un rato mencioné que la piel, ¿cierto? Cuando se lesiona y como tiene un comportamiento de batería o de pila, probablemente cae en un cortocircuito. Por eso, quiero que ustedes puedan observar un esquema muy similar al que mostré anteriormente, que dice que este modelo predice un flujo de corrientes desde la batería a la piel intacta. ¿Cuál es la piel intacta? Lo que ustedes pueden observar en esta zona. De hecho, voy a colocar aquí el puntero láser. Bien, esto. Esta es la piel intacta. Entonces, cuando se daña la piel, inmediatamente podemos observar que hay un cambio potencial eléctrico segmentario, donde el centro de la herida se hace electronegativo, y este desplazamiento que se ve desde las periferias permite que estas cargas positivas puedan migrar en dirección a la electronegatividad. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si bien se ha medido, porque de hecho existe un rango cercano a los 200 milivolts por milímetro, se sugiere, y esto fue también Folt y Barker y los otros dos autores, que probablemente esta corriente podría ser la responsable de la formación de la costra. Interesante. Es decir, que no solamente aquí hay un factor vascular o un factor celular, sino que hablan netamente de un factor eléctrico. Entonces, las células epiteliales, como todos bien saben, generan un movimiento constante de iones de acuerdo a la distribución de canales de sodio,
canales de potasio o canales de cloro. Y fíjense que de alguna manera se menciona que esta modificación del campo eléctrico en la piel puede ser el primer mecanismo para el inicio de la cicatrización. Eso significa que si hay una herida, tal como yo lo muestro aquí en esta imagen, inmediatamente se altera la función de la bomba sodio-potasio tepeasa, por lo cual el movimiento de iones también se modifica, y esto desencadena la migración celular. ¿Y cómo se desencadena? No por factores quimiotácticos, sino por un efecto que es galvanotrópico. Este concepto de galvanotrópico habla de la capacidad que tiene la corriente eléctrica de facilitar la migración celular. Y por eso es que yo les mencionaba en un comienzo que probablemente el proceso inflamatorio que todos nosotros conocemos sea más bien una respuesta, un mecanismo de respuesta lenta en relación al efecto galvanotáxico. Bien, entonces, para un poco ir resumiendo ya lo que he mencionado, en base a las publicaciones y las investigaciones que estos primeros autores han mencionado, es que la epidermis en relación a la dermis tiene una diferencia eléctrica considerable y medible, donde la epidermis, ¿cierto?, va a ser electronegativa respecto a la dermis. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se lesiona, ¿cierto?, hay una injuria o una pérdida de la continuidad, inmediatamente todo el interior de la herida se hace electronegativa. ¿Para qué? Para que comience el proceso de migración. Probablemente ustedes estarán pensando, pero ¿por qué no están dando una charla más bien teórica? Porque, ojo, esto establece las bases de por qué la electroterapia puede servir como una forma de intervención. Bien. En el año 1967 y en el 74, si bien es información bastante antigua, fíjense que Becker propuso el término corriente lesiva, ¿ya? Él fue el que instauró el tema. Y se establece que si bien cuando se genera una herida se cambia el potencial eléctrico, hay un flujo de cargas positivas que salen desde el centro de la herida, porque se están moviendo desde las zonas más periféricas, se establece que este potencial también vuelve a la normalidad. Por ejemplo, tenemos que en la piel de ratón, en comparación a la piel humana, inmediatamente producida la lesión, aumenta este campo de corriente lateral, pero a medida que el tejido empieza a reparar, esta corriente disminuye. Y tiene una lógica con el proceso de reparación. Entonces, Verónica, en el año 2012, hizo una investigación en base a piel humana y piel de cerdos, todo de manera in vitro, pero quiso observar qué pasaba con el proceso de reparación y qué pasaba además con el potencial transepitelial. Entonces, tal como ustedes pueden observar arriba en esa imagen, donde aparecen los días, se muestra de que a partir del día 4 comienza un proceso de migración epitelial, ¿bien? Y que a medida que avanzaba, ¿cierto?, los días, se empezaban a diferenciar los distintos estratos, hasta incluso se podía observar cómo el potencial transepitelial o el TEP se modificaba. De hecho, si ustedes ven la gráfica, tenemos el potencial transepitelial en relación a los días, y a partir del el día 3, que en este caso se generó la injuria, inmediatamente el potencial aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque empezó a modificarse, a aumentar este movimiento de cargas eléctricas, pero a partir del día 8 ya prácticamente hay un descenso. ¿Y cuál es la lógica? Se menciona que a partir del día 8, en este experimento, hubo un proceso de diferenciación de los distintos estratos e incluso una normalización del potencial eléctrico. Entonces, en virtud de lo que yo ya les mencionaba anteriormente, si bien la piel en sí tiene este movimiento constante de cargas, luego tenemos una piel injuriada, se modifican los potenciales, este potencial vuelve a la normalidad. ¿Pero cuándo? Cuando el tejido completamente, en este caso, está reparado. Entonces, yo les hablaba sobre el efecto galvanotáxico, y galvanotaxia se define como el movimiento de ciertas células que son influenciadas por un campo eléctrico. Entonces, quiero mostrarles un pequeño video que nos va a permitir
ilustrar esto. Entonces, en este video van a observar paramecios que están disueltos en agua y hay dos electrodos y se comienza a suministrar corriente galvánica. Entonces, tal como ustedes observan, estos se están desplazando hacia el cátodo o el electrodo negativo. Se empieza a incrementar constantemente la intensidad y ustedes pueden ver de que el movimiento cada vez es mayor hasta el punto donde prácticamente no queda ningún paramecio. ¿Dónde quedaron esos paramecios? En el electrodo negativo. Entonces, la galvanotaxia ocurre de acuerdo a este modelo, probablemente cuando se inicia la injuria. Claro, tenemos una respuesta vascular, tenemos una respuesta celular, pero esa respuesta celular probablemente está comandada de manera mucho más rápida por un factor netamente galvanotáxico. Luther Klotz, en el año 2005, junto a su grupo de investigadores de la Universidad de Marquette, establecieron y documentaron de alguna manera que dependiendo de la etapa del proceso inflamatorio, la inflamación misma o la etapa proliferativa o de remodelación, tenemos agentes celulares que todos conocen, que siempre están descritos en los libros, pero destacan acá que cada célula posee un potencial de membrana distinto. Ejemplo, en el caso del macrófago, este posee una polaridad negativa en su membrana mucho mayor. Eso significa que si yo lo estimulo con corriente eléctrica, este debiera moverse o desplazarse hacia el electrodo positivo. En el caso del neutrófilo, se mantiene también con una carga negativa, pero si ustedes se dan cuenta, luego dice neutrófilo activado. Y este neutrófilo activado aparece como positivo. Y esto se debe a un mecanismo de translocación proteica que hay en su membrana y que le da el pie para poder empezar el proceso de fagocitosis. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera hay que entender que las bacterias también son electronegativas. Entonces, si hablamos de la polaridad, neutrófilo que no esté activado con bacteria, se van a repeler. Entonces, para poder fagocitar, independiente de que éste sea capaz de liberar algunos factores solubles, también tiene que modificar su potencial eléctrico. Si vamos a la etapa proliferativa, tenemos que el fibroblasto posee una carga positiva. Eso significa que si yo voy a ocupar dos electrodos, ánodo y cátodo, bien, estos se van a desplazar al cátodo, o al electrodo negativo. Entonces, vuelvo a insistir, si bien he estado hablando sobre algunos conceptos teóricos, pero son fundamentales para poder establecer el por qué la electroterapia es una técnica innovadora, pero es una técnica que probablemente la gran mayoría desconozca, pero, vuelvo a establecer, en otros países sí lo utilizan. Bien. Ok, en el año 2013 se hizo también esta investigación, donde quisieron ver el efecto que tenía la integrina alfa-2b1 como también el gen ROA en la migración del fibroblasto. Y en este estudio se aplicaron distintas formas de corriente. De hecho, están descritas acá. Tenemos corrientes en las que están con voltajes, corriente galvánica. Se le aplicó corriente farádica, corriente alto voltaje, corriente sinusoidal y diadinámica. ¿Y qué es lo interesante? Que este estudio permitió establecer cuáles son, en este caso, las corrientes o el tipo de corriente que permite facilitar la migración. Si vemos la gráfica, tenemos la velocidad de migración arriba y están todas las corrientes. Y si ustedes se dan cuenta, todas aumentan la velocidad de migración. Obviamente la corriente galvánica se destacó mucho más. Eso lo podríamos conversar en otra oportunidad y explicar el por qué ocurrió. Pero fíjense que aparte de mostrar que todas nos sirven para mover, en este caso, o facilitar la migración, se estudió la direccionalidad, que vendría siendo el gráfico B. Y este gráfico es el que determina cuáles son las corrientes que sirven. Si ustedes se dan cuenta, el fibroblasto migra o se direcciona, perdón, cuando se aplica corriente galvánica, cuando se ocupa corriente farádica, cuando se ocupa corriente diadinámica. Si bien acá la corriente de alto voltaje
no tuvo una mayor implicancia, al final de mi presentación nos vamos a dar cuenta de que esta corriente es extremadamente importante. Bien, respecto a las corrientes sinusoidales, acá podemos observar que el fibroblasto, teniendo él una carga positiva, no se direccionó al cátodo o electronegativo, sino que se fue en dirección opuesta. Y aquí me gustaría un poco contar una anécdota, porque hace un tiempo, yo estando trabajando en otra casa de estudio, nos habíamos presentado a un concurso de investigación para poder hacer la primera aplicación de este tipo de corrientes en úlceras. Y había un médico, que en este caso fue como nuestro contacto, que él también quería hacer lo mismo, pero lo quería hacer con corrientes TENS. ¿Qué pasó? Que cuando entramos en conversaciones técnicas respecto de cómo hacer la aplicación y los procedimientos, él insistía en aplicar corriente TENS. Y yo les mostré este artículo para indicarle y mostrarle, además, que la corriente TENS no le iba a funcionar. ¿Por qué? Porque acá podemos ver que cuando utilizamos una corriente sinusoidal bifásica, inmediatamente el fibroblasto pierde la dirección. Entonces, si yo quiero facilitar la migración celular del fibroblasto para iniciar el proceso de síntesis colágena o permitir la liberación de factores de crecimiento fibroblásticos, no lo voy a obtener. Entonces, por eso es súper importante entender y analizar la literatura científica, porque nos van a orientar que para poder facilitar la migración se requieren netamente corrientes polares. Bien, entonces, llegamos a esto. Y aquí estas dos imágenes fue cortesía de Luther, quien me las prestó para una presentación años atrás. Y ahí ustedes pueden observar dos formas distintas de aplicación. Considerando todo lo que ya vimos, hay varias técnicas. En la actualidad no hay un protocolo claro. Pero si ustedes se dan cuenta en la imagen de arriba, podemos observar que una de las formas de aplicación en una úlcera es prácticamente colocar un electrodo dentro de la herida. Si ustedes pueden analizar mucho más, dentro de la herida, como primera capa, hay una gasa esterilizada, empapada con suero fisiológico, y encima se aplica directamente el electrodo. Y centímetros más alejado encontramos el electrodo dispersante. Recuerden que las corrientes polares, si bien se aplican dos electrodos, tú eliges, en este caso, qué electrodo es el que vas a utilizar y, de alguna manera, cuál es el efecto que esperas. Abajo podemos observar también una técnica bipolar, donde un canal, ¿cierto?, se divide en dos electrodos que pueden ser negativo o positivo, y tenemos el electrodo, ¿cierto?, que genera el cierre del circuito. Bien, fíjense lo siguiente. Si bien ya les mostré la base teórica, en este caso parte de los efectos, fíjense que en la actualidad, o hace algunos años atrás, se discutía cuál era el mejor protocolo o qué polaridad es la que yo debo ocupar. Pero analizando la literatura científica publicada hasta el día de hoy, la gran mayoría establece que primero se debiera ocupar el cátodo en la herida y posteriormente hacer un cambio de polaridad para poder utilizar el ánodo. Entonces, ¿por qué el cátodo? ¿Por qué no el ánodo? El cátodo, bien, tiene un efecto que puede disminuir el proceso infeccioso, y eso fue documentado en el año 1972. ¿Por qué el cátodo, además? Porque, como ya lo mencioné, las bacterias poseen una intensa carga negativa que no solamente va a dificultar la fagocitosis. Ya dijimos que el neutrófilo tiene una carga negativa y tiene que activarse, y al activarse modificar su carga para poder, ¿cierto?, enfrentar una bacteria. Pero no solamente va a producir ese efecto negativo en las bacterias, sino que además puede alterar la activación del sistema del complemento. Y por eso las heridas crónicas son bastante complejas desde el punto de vista de la resolución y de poder lograr una cicatrización efectiva. Bien, Luther Klotz, también con su grupo de estudio en el año 2007, quisieron probar el efecto, en este caso de polaridad positiva y negativa, respecto a la actividad antibacterial en bacterias gram positiva y gram negativa,
que obviamente están presentes en heridas crónicas, y lograron encontrar lo siguiente. Primero, que el cátodo, al parecer, tiene una ventaja respecto al ánodo porque puede aumentar el flujo sanguíneo. Dos, potencia la atracción del neutrófilo potenciado. Acuérdense que se tiene que potenciar, cambiar de negativo a positivo. También tiene un efecto antiinflamatorio y además disminuye el edema local. ¿Qué otra cosa además identificaron? Que demostraron que el ánodo tiene un mayor efecto bactericida que el cátodo. Interesante. Es decir, el cátodo, al parecer, es como nuestra primera elección al momento de aplicar, tiene sus beneficios, pero desde el punto de vista antimicrobiano, al parecer, el ánodo es capaz de destruir las bacterias. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Dice, nuestro estudio demostró que la electroestimulación tiene un efecto antibacteriano directo en bacterias gram positiva y gram negativa. Sin embargo, este efecto es mucho más bajo en comparación con antisépticos que se utilizan en heridas. Bien, puede ser, pero puede ser una ayuda. Y establecen además que concluyen que este efecto depende más de la forma de la corriente que de la polaridad. Entonces ahí viene, yo creo que un punto clave, que lo nombré hace un momento atrás. ¿Qué corrientes son las más indicadas? Vimos que las corrientes polares son capaces de poder lograr una migración efectiva de una célula, especialmente en el caso del fibroblasto, que debe moverse al electrodo negativo, pero además sabemos que la polaridad en sí también cumple un rol fundamental. Bien, en el año 2005, Luther también estableció este review, lo publicó, y fíjense que él juntó la literatura existente hasta ese momento, donde habían experimentado con distintos agentes patógenos la aplicación de corrientes alternas o corrientes galvánicas o incluso de alto voltaje, eligieron una polaridad y un electrodo específico y vieron el efecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, arriba tenemos el estudio de Rowley, donde se estudió el efecto de las corrientes galvánicas en Escherichia coli. Se utilizó el cátodo como electrodo primario o electroactivo, y fíjense que el efecto fue bacteriostático. Si nosotros después comparamos otro estudio y revisamos, acá hay otro en el cual se utilizó el cátodo en Pseudomonas, también tiene un efecto bacteriostático. Pero cuando utilizaron el ánodo, bien, en Staphylococcus, fíjense que el efecto fue bactericida. Es decir, claro, el ánodo tiene un efecto más bactericida que el cátodo, porque el cátodo a lo mejor tiene una función bacteriostática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las corrientes eléctricas no solamente pueden servir para generar contracciones musculares o no solamente van a servir para poder modular el dolor, sino que además para regular, en este caso, un proceso infeccioso y facilitar la reparación de los tejidos. En el año 2017 se publica este review donde se destacan dos cosas fundamentales de la electroestimulación. Primero, mencionan que la estimulación eléctrica podría promover la cicatrización de heridas cutáneas imitando la corriente eléctrica natural. Interesante, porque esa es la función. ¿Por qué yo le voy a aplicar una corriente específica? ¿Por qué voy a elegir, por ejemplo, una corriente de alto voltaje o una microcorriente? Porque el efecto que yo quiero en la zona es simular esta corriente lesiva o potenciarla. Y otra cosa que mencionaron es que la evidencia actual sugiere que la electroestimulación es un tratamiento antimicrobiano exitoso. Interesante. Es decir, tenemos una continuidad desde los primeros estudios hasta ahora y observamos que hay que utilizar la electroestimulación. En otro review, que fue publicado el año 2021, destacaron dos cosas también. Primero, que la electroestimulación limita la inflamación, ya lo vimos, aumenta la perfusión sanguínea de heridas, controla el crecimiento bacteriano, aumenta la migración de fibroblasto, induce la angiogénesis, estimula la actividad de los queratinocitos, reduce significativamente el tamaño de la herida, pero fíjense, heridas crónicas en comparación con grupos en los cuales no se le ha aplicado electroestimulación, y esto es súper relevante. Es decir, que el aplicar electroestimulación a una herida crónica es un plus, que probablemente el tratamiento estándar no lo da.
Y dice que la evidencia actual respalda la posibilidad de utilizar la electroestimulación como terapia complementaria al tratamiento de heridas crónicas. En relación a lo mismo, me gustaría mencionar un estudio que fue publicado el año 2016 por Luther y por Pollack, donde ellos aplicaron corriente de alto voltaje. Se han dado cuenta de que la corriente de alto voltaje al parecer tiene un efecto mayor que cualquiera de las polares. Utilizaron 154 microsegundos, 100 Hz, 100 volt, lo aplicaron a nivel sensorial por 50 minutos, 5 veces por semana, con el cátodo activo en la herida en úlceras por presión tipo, en estadio 2 y 3. ¿Cuál fue el resultado? Que la corriente de alto voltaje catódico, es decir, porque el cátodo fue el que se utilizó en la herida, reduce la superficie de la herida. ¿Qué pasa más adelante? Un año después vuelven a publicar, utilizando la misma ventana terapéutica, pero ahora quisieron establecer, primero, en cuanto a hipótesis, que la aplicación de corrientes de alto voltaje catódico por sí solo, o con el cátodo para luego cambiarlo por el ánodo, pueden ser eficaces para la cicatrización de las úlceras por presión. Y establecen como hipótesis 2 que el cátodo y el ánodo son igual de eficaces en el tratamiento de úlceras por presión, independiente de cómo se aplique. Entonces, ¿qué se dieron cuenta en los resultados? Si nosotros vamos a la tabla, acá tenemos grupo A, grupo cátodo, B, grupo cátodo-ánodo y C, grupo placebo. Al término de las 6 semanas, se dieron cuenta de que el grupo cátodo logró un porcentaje de reducción de la herida de un 82,34%. En el caso del grupo cátodo-ánodo, de un 70,77% y el grupo placebo, un 40,53%. ¿Qué es lo relevante? Lo relevante es que habíamos dicho en la diapositiva anterior que el aplicar electroterapia es un plus. Bien, y acá se demuestra. Si yo aplico electroterapia al tratamiento estándar, que es lo que se le aplicó al grupo placebo con el equipo apagado, prácticamente yo acelero en un 50% el cierre de la herida. Interesante. Yo no sé si algún colega tiene experiencia en esto. Nosotros he intentado varias veces, muchas conversaciones con colegas de la Clínica Las Condes, con el grupo de enfermería de la Clínica Las Condes, pero no se ha logrado llevar a cabo. ¿Por qué? No lo sé, pero la evidencia es clara. A lo mejor hasta ahora no he mostrado ninguna revisión sistemática con un nivel de evidencia tan alto, pero fíjense lo siguiente. El año 2017 se publica este tremendo estudio, es una revisión sistemática y metaanálisis, donde no solamente se quería evaluar de manera jerárquica cuál era el mejor protocolo para la cicatrización de heridas, sino que además se quiso determinar y medir el nivel, o en este caso, el nivel del efecto. Y dentro de este nivel del efecto o el tamaño del efecto, establecieron algo muy importante. Dice, encontraron que las corrientes de alto voltaje catódico con el electroactivo dentro de la herida fue considerado como el mejor protocolo basado en la evidencia para mejorar la cicatrización con una diferencia media estandarizada de 0,8, que para ese estudio fue un efecto de moderado a grande. Entonces, lo que ellos nos están mostrando no es una diferencia estadística, sino que nos hablan de una diferencia clínicamente importante. Es decir, están indicándonos que lo debemos hacer. De hecho, además mencionan que la electroestimulación es más eficaz en úlceras por presión que en úlceras de pie diabético o de origen vascular. Interesante. Y que la eficacia está asociada inversamente al tamaño de la herida y a la duración. Entonces, si ustedes se fijan, la evidencia cada vez es más clara. Vamos a las guías clínicas. En el año 2006, en la guía clínica, ¿cierto?, de la mejor práctica, ¿cierto?, para el tratamiento de úlceras venosas de extremidades, indican, recomienda la electroestimulación como una terapia alternativa. Bien. El año 2013, la revista canadiense de manejo y prevención de heridas, en este caso de úlceras por presión,
establece lo siguiente. Hay evidencia a nivel 1 de 2 ensayos controlados aleatorios para apoyar el uso de estimulación eléctrica para acelerar la tasa de curación de las úlceras por presión en estadios 2, o sea, en estadios 3 y 4. En el año 2014, la revista europea o la guía clínica europea menciona algo súper importante. Dice, considera el uso de electroestimulación eléctrica, bien, de contacto directo para facilitar la cicatrización de heridas en úlceras por presión recalcitrantes en estadio 2, como también en estadios 3 y 4. Pero fíjense lo más importante, nivel de evidencia A y una fuerza de recomendación alta. En el año 2017 se publica también otra revista que habla sobre los fundamentos de la mejor práctica para el manejo de heridas. Y fíjense lo que menciona abajo, nivel de evidencia 1A, donde también se establece la efectividad que tiene la electroestimulación en heridas recalcitrantes en estadios 2, 3 y 4. Bien, aquí menciona que hay 12 estudios randomizados con un total de 404 sujetos, dentro de los cuales se establece que la electroestimulación logra disminuir el área de la herida. Por lo cual, tenemos evidencia, yo creo, de primer nivel para poder tomar decisiones. Y el año 2019, fíjense que en la guía actualizada europea, nuevamente establecen lo mismo, que administrar corrientes pulsadas facilita, en este caso, la cicatrización en heridas recalcitrantes, en estadio 2, en estadio 3 y en estadio 4, también con un nivel de evidencia A y una recomendación alta. Entonces, cuando yo leo y analizo este tipo de información, no solamente como profesor de agente físico, sino como kinesiólogo, yo de verdad como que me sorprendo porque, como decía al principio de la ponencia, cuando uno habla de agente físico o de fisioterapia, es como mirado en menos, ¿ya? O algunos dicen si no sirve o no hay evidencia. Si uno se pone a investigar, fíjense que hay un nivel de evidencia extremadamente bueno. Y no solamente es un artículo, sino que hablamos de guías clínicas, ¿bien? Para el manejo de una condición específica. Entonces, yo creo que es súper importante empezar a observar que los agentes físicos son una herramienta que debo considerar cuando realmente se requiera. Y también debo mirar bien la evidencia disponible. Bien, esa era un poco la ponencia que yo les tenía hoy, como una innovación en kinesiología. Y no sé si hay preguntas, comentarios, Julio. Profesor, estamos aquí listos, vamos a ver, estamos con el chat abierto. De momento no hay ninguna pregunta. ¿Cómo esperar? Bueno, yo primero que nada, bueno, agradecer, profesor López, con su excelentísima presentación. Uno no deja finalmente de aprender nunca, tomarle más el gustito, ¿cierto? Y me quedo con la última frase, ¿cierto?, que usted nos menciona en relación a ir más allá, a investigar un poco, a abrirnos a esto y entender que finalmente en nuestra área, en la kinesiología, no es solamente, ¿cierto?, la dueña de la verdad. Cada técnica es una herramienta por sí sola, por lo tanto, cada herramienta tiene un uso, ¿cierto? Y en ese aspecto, ser nosotros como profesionales más acuciosos, ir en búsqueda de estas nuevas tecnologías, o más que nuevas, sino que indagar más allá y tenerla ahí para nuestro uso con nuestros pacientes, ¿cierto? Y en pos de la recuperación de ellos. Eso creo yo que es lo rescatable, lo más fantástico, y evidentemente la evidencia que hoy día aquí, los conceptos, la galvanotaxia, ¿cierto? Wow, eso fue un bofetazo el día de hoy de conocimiento. Así que ahí espero a los participantes, ¿cierto?, que están hoy día, que nos acompañen, si pueden o si tienen alguna duda, quisieran aquí extenderla con Sebastián para que podamos compartir, ¿cierto?, y poder interactuar. Bueno, mientras esperamos, como bien lo mencionaba al final,
Siempre nosotros intentamos, y muchas veces los programas de kinesiología en las distintas áreas dicen, no, basado según la evidencia. El tema es, ¿qué tanto tomamos la evidencia para poder formar a los nuevos kinesiólogos? Y yo creo que tengo que destacar que acá en la universidad me ha permitido poder enseñarle esto a los estudiantes. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien las áreas en kinesiología están bien definidas, el área musculoesquelética, neurorehabilitación, cardiorrespiratoria, la área deportiva, todo lo que tenga que ver con manejo de heridas podría significar un nuevo campo laboral. Y no lo menciona uno por ser, cierto, en este caso, profesor de agente físico, de un poco manejar este tema, sino que las guías clínicas también lo indican. El profesional que debe hacer la aplicación es el kinesiólogo. Entonces, ¿cuánto estamos perdiendo nosotros y cuánto están perdiendo también los usuarios por lograr un tratamiento? No estoy diciendo más efectivo, yo creo que esto se complementa con el tratamiento de enfermería o el tratamiento médico, pero es un tratamiento que incluso puede disminuir los tiempos de hospitalización, los tiempos de curación, y bueno, decir, los beneficios no los tenemos nosotros, los beneficios los tienen los usuarios. Profesor, tenemos aquí unas preguntitas, ¿cierto? Nicolás, primero agradece, primero que todo, la presentación suya, los conocimientos aquí entregados por usted, y nos refiere si ya está como manual, ¿cierto?, para el tratamiento de estas situaciones como las UPP, y qué falta para comenzar a implementar esto. Ya, las guías clínicas lo que hacen, de hecho, si después las revisan o las buscan, las guías clínicas indican primero los distintos procedimientos que se puede realizar este tipo de condición dependiendo del estadio, pero desde el punto de vista de la electroestimulación establecen la evidencia y quién debe aplicarlo. ¿Ok? Ahora, respecto a los protocolos, en una conversación que tuve el año pasado con Luther Klotz, para una ponencia que también yo tenía que dar, él me indicaba que no existe protocolo estandarizado actualmente, pero que sería bueno que yo considerara el protocolo que él establece en sus artículos porque lo ha repetido en más de un artículo, con los mismos resultados positivos que yo les mostré. Entonces, ¿qué es lo que falta? Es, primero, que el cuerpo médico, el cuerpo de enfermería, se den cuenta de que necesitan de nuestro apoyo. Y segundo, yo creo que es que se den las instancias. O sea, a mí me llamaron de la Clínica Las Condes para poder, bueno, presentar esto. Tenían mucha intención de hacerlo porque ellos se basaban, según la guía canadiense, y como se basaban en sus prácticas, estaban obligados en la aplicación. Pero nos encontramos con un pequeño freno de que era qué médico se quiere hacer responsable de la aplicación. O sea, si bien iba a ser el kinesiólogo y a lo mejor iba a participar yo o yo tenía que formar al resto del equipo, el tema es, ellos estaban dispuestos a asumir algún riesgo y yo creo que ahí está el problema. Sí, ahí yo creo que también coincido con usted, profesor. Falta, yo creo que un poco más de solidez en este tipo de cosas. Como en toda parte de la kinesiología. Profesor, tenemos otro. Aquí no aparece el nombre, ¿cierto? Aparece como un anónimo. Pero dice, más que una pregunta, es agradecer por la excelente instancia, ¿cierto? Y la excelente explicación por parte del docente. Quedó todo muy claro. Saludos. Bien, muchas Ahí gracias. no tengo la referencia a quién fue porque aparece solamente como un anónimo, así que, pero bien, muchas gracias ahí por los comentarios. Pero bien, profesor, mire, yo insisto, yo creo que estas son instancias enriquecedoras, sobre todo para nuestra carrera, para nuestra profesión, son instancias que nos hacen a nosotros crecer y como bien lo mencionaba en este proceso, ¿cierto? Nosotros debemos de ser autocríticos y debemos de ir a por más, creo yo. Educar, generar conceptos de educación, generar instancia educativa, no solo entre nosotros, sino que educar al resto del equipo multidisciplinario, creo que es fundamental. Y uno de los roles nuestros, ¿cierto? Y uno de los problemas de nuestras patas cojas, llamémoslo así, es eso, donde no educamos a nuestro entorno en relación a nuestro equipo multidisciplinario. Nosotros no educamos entre nosotros, nos formamos entre nosotros, pero con el equipo yo creo que ahí es donde falta y mucha del entendimiento de nuestra carrera
de nuestra profesión sería mucho más engrandecedora, ¿cierto? Si lográramos nosotros también educar al resto. Creo que ahí es una gran instancia, ahí hay un gran punto y hay un gran foco que debemos todos de atacar y ser conscientes de aquello para poder engrandecer aún más la kinesiología, sobre todo aquí a nivel de país. Sí, comparto contigo. De hecho, de repente me pasa en clase, donde los estudiantes me preguntan, ya, si bien en los últimos años se ha publicado mucho, cada vez hay mejor evidencia, ¿por qué no se utiliza? Entonces, tú bien dices, nos formamos a veces entre nosotros mismos, pero a veces también nos deformamos entre nosotros mismos. Y yo creo que hay que cambiar un poco la forma y el fondo en el cual nosotros también hacemos docencia. Docencia no solamente somos nosotros que estamos en clase, sino que también los colegas que están en campo clínico, donde yo creo que ahí también hay que inculcar que el kinesiólogo es integral, el kinesiólogo no es una técnica. Así que nada, yo creo que cierro con eso. Y para mí nada, un placer poder conversar de este tema, un tema yo creo que para mí muy importante, muy interesante. Y nada, invitar a todos a que sigan aprendiendo. Yo creo de una técnica que yo creo que puede salvar y puede obviamente dar beneficio a los usuarios que padecen esta condición. Eso, bien, no sé pues, si profesor. Julio, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Entonces, no hay otra pregunta, no hay otro comentario por parte aquí de nuestros auditores. Recordarles, ¿cierto? Nuevamente, por favor, que puedan hacer el relleno de nuestra encuesta para poder nosotros trabajar en relaciones mejoras de todo esto. Y, evidentemente, dejarlos cordialmente invitados para la jornada de mañana, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con el uso de la ecografía, ¿cierto? Como un elemento de tratamiento, ¿ya? Con otro colega, ¿cierto? Ahí Manuel Olmedo va a estar a cargo de eso. Nada más, despedirnos, agradecer a cada uno de los asistentes y al profesor, evidentemente, por la magnífica presentación que el día de hoy compartió con todos nosotros. Así que muchas gracias y estamos viéndonos el día de mañana. Nos vemos, que estén súper bien. Gracias, Julio. Listo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.